primer lugar, gracias por acudir. Gracias también a Incuna por la posibilidad de transmitir todo esto a ustedes. Y, bueno, también tengo que decir que Cooper no nos puede acompañar. Intentó venir desde Estados Unidos, pero, bueno, estaba un poco liado en Chicago, entonces voy a ser yo el que, bueno, pues ponga en conocimiento un poco parte de ese trabajo que realizamos. Un trabajo que hicimos como parte de un programa de posgrado en patrimonio industrial y arqueología industrial, que allí lo siguen llamando en Estados Unidos así, dirigidos por el doctor Tim Scarlett de la Universidad Tecnológica de Michigan, que fue donde, bueno, pues tuve el placer, ¿no?, de realizar una estancia como becario Fulbright. En ese trabajo realizamos un análisis de varios ejemplos de ciudades de empresa americanos y europeos, por ejemplo Lowell en Massachusetts, Ybor City en Florida. También como casos europeos, Altair en Reino Unido, que, bueno, me imagino que muchos de ustedes conocerán, Zlín en la República Checa, ¿qué más? Bueno, luego algún caso también más cercano, ¿no? Por ejemplo, como no iba a hablar yo, estando yo allí, de Yaranes o de Ensidesa, o incluso de La Felguera, que también se nombró. Y luego también, bueno, pues otros ejemplos así un poco más peculiares, como son Arganzuela en Madrid, el barrio de Arganzuela, o Testaccio en Roma, ¿no? Pero, bueno, va a ser hoy Pullman la población, la Company Town, que centre esta ponencia, porque las conclusiones que nosotros extraemos de todo ese análisis intentamos sacar como una especie de buenas prácticas o un análisis que nos permitiese aplicarlo a la situación de Pullman, que es un sitio, bueno, pues declarado como la ciudad más perfecta del mundo en la década de 1880, tal como publicaron Buster y Valen en su obra de 2011. Unos restos que se perfilan con un futuro, como vamos a ver, no exento de conflictos. Y, bueno, vamos a comenzar un poco con la ubicación, porque si antes con Daniela estábamos en el sur del sur del sur de Chile, ahora vamos al norte del norte del continente americano, en estos viajes por las geografías que nos permiten siempre estas jornadas de Incuna, ¿no?, así frenéticos. Bueno, pues Pullman se localiza al sur de la ciudad de Chicago. Está al borde, en el extremo noroeste del lago Calumet, que no sé si aparece ahí, el que aparece ahí es el lago Michigan, y se encuentra como unos 23-24 kilómetros de lo que es el centro de Chicago. Forma parte de lo que llamamos el South Side de Chicago, que si alguno vio la serie Shameless, que está tan popular en Netflix, pues muy bien reflejaba, ¿no?, esa forma de vida y esa conflictividad que tiene esa zona chicagoense, porque en realidad aunque ocupa el 60% de lo que es la ciudad de Chicago, es la zona más conflictiva. Hay unos 35 asesinatos por cada 100.000 habitantes cada año, aparte, bueno, de otros delitos, ¿no? Todo esto según informaciones de la policía y según el censo de allí, que también nos dice que la población en la parte sur de Chicago es un 82%, casi un 83% de población afroamericana, cosa que no sucede en Pullman, donde la mayor parte de la población es de origen europeo. Bueno, pues haciendo un poquitín un repaso a la historia de Pullman, a los momentos así más señalados, en 1881 George Mortimer Pullman inauguró la Pullman Car Works, donde cerca de 2.000 personas fueron acogidas, ¿no?, para construir los famosos coches cama de la Pullman Palace Car Company, que se había creado en 1867 también por George Pullman. Muchos de esos trabajadores eran inmigrantes, la mayor parte inmigrantes procedentes de Europa. Había tapiceros, mecánicos, ebanistas, dibujantes, porteadores. Y para ello encargó a 2 arquitectos el diseño de la primera ciudad industrial planificada de Estados Unidos. Una ciudad en la que, bueno, pues como toda política paternalista, ¿no?, por un lado, alojase a esa masa ingente de trabajadores dentro de unos estándares de salubridad de la época, pero al mismo tiempo para que se educasen y adoptasen las habilidades sociales de un buen ciudadano de aquel entonces. Para ese fin se establecieron y se separaron muy bien los espacios de producción y los espacios de reproducción, añadiendo equipamientos básicos como pueden ser la escuela y el hospital, y otros no tan básicos, pero también propios de la época, como era la iglesia o el icónico Hotel Florence, que luego veremos en alguna imagen. La población de Pullman se incrementa, la población llega a los 9.000 habitantes y en 1893, se celebra ahí en Chicago la Exposición Mundial Colombina, no colombiana como aparece en el PDF gracias al autocorrector. Una
exposición, como sería la Expo de hoy en día, que bueno, pues se celebró por el 4º centenario, ¿no?, del descubrimiento de América, y que dio a conocer a Pullman al mundo, porque fue el gran atractivo de aquella época. Debido a los problemas económicos del negocio de Pullman, la empresa empezó a recortar salarios, puestos de trabajo, pero no bajó el nivel de los alquileres de la vivienda, vamos, como sucede hoy día, 125 años después, aquí en Asturias. Eso provocó una gran huelga que hizo que tuviese que intervenir incluso, por voluntad del presidente Cleveland, las tropas federales, cosa que dolió mucho a Pullman y al gobierno de Chicago, ¿no?, que no veían que era para tanto. Posteriormente, una comisión federal estudió el caso de Pullman y vio que ese paternalismo precisamente era lo que había causado ese problema de esa huelga. Y entonces la Junta de Justicia de Illinois dijo que era ilegal, que tenía que enajenarse, se tuvo que vender y pasar a formar parte de los dominios de la ciudad de Chicago. Ahí acabó el paternalismo industrial en Estados Unidos, cuando todavía no estábamos empezando aquí en Asturias casi con él, ¿eh? Si pensamos, por ejemplo, en ejemplos paradigmáticos como Bustiello. Paradójicamente a esto, 2 años después de que se declarase un poco ilegal toda aquella movida de Pullman, se seleccionó la ciudad más perfecta del mundo, como ya comentamos con anterioridad. George Pullman muere unos años después, en 1897. El hombre lo entierran al norte, en el monasterio de Graceland, o sea, en el cementerio de Graceland, que está al norte de Chicago, varios metros bajo tierra, con una bóveda de hormigón, en un ataúd forrado de plomo, con hierro, acero, o sea, porque tenían miedo que los obreros enfadados fuesen a expoliar esa tumba, o sea, que el pobre murió también un poco en desgracia, ¿no? Y ya poco después, con la llegada del siglo XX, se empiezan a vender y enajenar todas las casas a particulares. Aquí ya hay una historia muy frenética de asociaciones que se empiezan a crear, como la Pullman Civic Organization o la Historic Pullman Foundation, que son las principales que intervienen en este territorio. Van adquiriendo los equipamientos principales y, por ejemplo, el Hotel Florence, que luego veremos, se restaura. Se inaugura un centro de visitantes en 1993 y algunas manzanas del casco histórico también se restauran. Pero la desgracia vuelve a Pullman. En el 98 se quema uno de los edificios más icónicos, que es la Torre del Reloj y parte de los edificios de la fábrica. Comienza a haber una campaña de recaudar fondos para salvar Pullman, convertirla en un museo. Se hace otra restauración del Hotel Florence y así continúa, bueno, pues el Historic Pullman Foundation con el centro de visitantes, sus programas educativos, proyectos docentes. Se pretende rehabilitar también el mercado. Se mantiene una comunidad mínima y viable de residentes que, bueno, pues están bastante concienciados con esto de conservar el patrimonio de Pullman. Y por si esto no fuera poco, en 2015 el expresidente Barack Obama declara Pullman como parque nacional a nivel de, bueno, pues cualquier otro monumento, parque nacional de Estados Unidos, ¿no?, que ya es la máxima categoría que otorga el país. Esto es en principio positivo, pero también fue muy negativo porque entra otro jugador en todo este batiburrillo y tinglado de asociaciones que no se ponen de acuerdo en repartirse el pastel de Pullman, en cómo gestionar ese patrimonio y que, bueno, pues ante la mirada de los residentes, que son a su vez actores y espectadores de todos estos conflictos, y por eso lo de conflictos en Pullman, que es parte del título, ¿no? Por ejemplo, está el Servicio de Parques Nacionales, el Registro Nacional de Lugares Históricos, la Agencia de Preservación Histórica de Illinois y la Ciudad de Chicago, la Fundación de la Casa Pullman Histórica de Bielenburg, el Museo de Philip Randolph Porter, la Iniciativa de Vecindarios de Chicago, la Organización Cívica de Pullman, la Reserva del Milenio, la Fundación Histórica de Pullman y la Sociedad de Preservación del Monumento Nacional de Pullman. Todos esos son los agentes que están intentando planificar algo sobre la conservación de estos elementos y que, bueno, hacen que hasta el momento pues sea todo una locura, ¿no? Vamos a empezar ahora pues una especie de recorrido así por las cosas que tuve que visitar. Por ejemplo, aquí tenemos el monumento, perdón, el centro de visitantes del Parque del Monumento Nacional de Pullman, un edificio muy modesto, sin ninguna pretensión, todo lo contrario que se haría en otros lugares del mundo, y donde una amable señora que es parte de voluntaria, ¿no?, de esta asociación, de esta fundación, pues te explica, te lo enseña, la verdad que muy involucrados con los visitantes, ¿no?
decían que lo visitaban muchísimos miles de turistas. Yo el día que fui, aquello estaba bastante vacío, bueno, aquí tenemos la Torre del Reloj y el edificio de administración, y vemos unas imágenes antiguas y el estado actual. Ahora creo que se está rehabilitando otra vez por las fotos que me envió más recientes Cooper, que luego veremos. Tenemos el famoso Hotel Florence. Ya ven que no cambió nada, la fotografía en color la hice yo, y la otra es del Historic Pullman Foundation, como bueno, la mayor parte de las que estamos viendo en esta ponencia. Y aquí tenemos los library stables, que son las cuadras del departamento de bomberos de la ciudad de Pullman, donde también tenían en la parte de arriba pues la sede del telégrafo, la alarma de incendios, etcétera, que bueno, no les debe funcionar mucho porque la Torre del Reloj pues se les quemó varias veces. El edificio se mantiene bastante bien, está muy cerca del centro de visitantes. Y luego aquí tenemos la iglesia Greenstone, porque es de piedra verde, no se aprecia en la imagen, pero es verde completamente, y que es bueno, pues uno de los elementos también más icónicos de la ciudad de Pullman. Y ya ven que está igual que hace 120 años prácticamente. Las escuelas, aquí tenemos no las primeras, las que se hicieron en 1916-17, y el estado actual también siguen funcionando como escuelas para esa pequeña ya población que reside en Pullman. Y el edificio de mercado, que fue otro de los que cayó en desgracia, no se conserva nada, ya ven la parte de abajo, solamente esa arcada de la planta baja, pero que sí que se prevé rehabilitar. Cuando yo fui, justo en medio de ese vacío del edificio había una especie de instalación de arte contemporáneo bastante interesante en ese entorno de ruina del edificio del mercado. Aquí tenemos el antiguo hospital. Primero funcionó como casa de acogida a los recién llegados, luego fue hospital, pero luego ya hicieron otro hospital más grande en los años 20 y quedó como vivienda privada. También vemos que se conserva prácticamente igual, y bueno, es una de las calles más emblemáticas, la Arcade Row, que bueno, pues está abierta en torno al parque, ¿no?, central, donde está hoy día el centro de visitantes. Tipologías de vivienda muy variadas, para también los distintos estratos de la empresa, la mayoría pareadas, siguiendo modelos que importaron de Europa, otras también exentas, algunas, como vemos, abandonadas. Los espacios de ocio, como es actualmente ese espacio del antiguo mercado, que antes también, si se fijaron, tenía como 3 alturas, mercado era solo abajo, arriba también había salones de ocio, de juego y tal, el parque central de Pullman y los espacios de conexión. A mí me costó un triunfo llegar hasta allá, No es fácil en transporte público moverse hacia Pullman. Bueno, no es fácil en transporte público moverse en ningún lado en Estados Unidos, a no ser que vayas en metro por las ciudades. Y el caso de Pullman pues todavía es más, digamos, sangrante, porque se encuentra dentro de un área, como ya comentamos, bastante marginal. El tren pasa al lado, pero no tiene parada en Pullman. Tienes que bajarte como 5 kilómetros más atrás y coger un bus urbano que te lleva hasta ahí, que fue como pude llegar yo. En el centro de visitantes están estos murales que recuerdan un poco, a mí me encantaron, a la fabricación de los vagones y coches cama de Pullman, y luego el de arriba pues a esa revuelta de 1894, que en realidad fue el principio del fin, o el principio de un nuevo principio de esta Company Town. Así está hoy día la Torre del Reloj, bueno, cuando fui yo, porque como digo está rehabilitándose otra vez, los edificios administrativos quedaron hechos que dan pena, pero es un patrimonio encerrado, porque tú vas allí y solo puedes sacar las fotos a través de esa valla. Antes la veíamos sin la valla porque yo metí la cámara o el móvil por ahí, aun al riesgo de que me cayese por el otro lado y a ver cómo lo recuperaba, pero bueno, así es como lo podríamos ver, ¿no?, si nos acercamos allí. Unas naves, unos edificios maravillosos, la verdad que en ese sentido. Esto es parte de la zona de la Plaza del Mercado, que está rodeada por esos edificios que hacen también de ella un espacio con esas arcadas muy del gusto europeo, y bueno, pues algo también muy del gusto americano al lado, que es lo de las armas y la prohibición de llevarlas, como debería ser. Así está rehabilitándose otra vez la Torre del Reloj. Esta foto es la que mandó el coautor, Cooper, de este año, de este verano. Yo la vi sin los andamios, tuve esa suerte. Y luego, bueno, pues aunque hay varios proyectos y
y planificaciones sobre Pullman, no hay todavía nada claro. Entonces las conclusiones las quiero comentar muy rápidamente, no sé cómo voy de tiempo, fatal me imagino, a través de un típico análisis DAFO, ¿no? Debilidades que tiene Pullman: la ubicación ultraperiférica, fuera de los itinerarios turísticos. No es Pullman lo típico que va la gente a visitar cuando visita la ciudad de Chicago, que es una ciudad que ofrece muchísimo para ver. Hay una carencia de maquinaria original y de patrimonio móvil, o sea, los edificios están vacíos de toda esa maquinaria que tuvo que ser riquísima. Es un entorno inseguro y degradado social y económicamente, y hay esas competencias divididas entre muchos entes que todos quieren hacer el bien de Pullman, pero que, bueno, como no se pongan de acuerdo, mal vamos. Las amenazas, la especulación, todo es privado allí. Hay poco consenso entre las entidades, como ya comentamos. Hay una imposibilidad de recibir ayudas. En Estados Unidos, si tú eres propietario de un monumento nacional, no existe la posibilidad de que la administración pública te ayude con dinero para que tú conserves ese monumento nacional, en contra de lo que estamos acostumbrados aquí, ¿no? Donde funciona pues mucho más esa otra cosa: alcalde, cómprame un pisito, ¿no? Bueno, tampoco hay unos servicios, como hablamos antes con el tema de las conexiones con el resto de Chicago, unos servicios que desde nuestro punto de vista considerásemos básicos según el estándar, bueno, pues que tenemos aquí en Europa, ¿no? Lo de pasear en Estados Unidos es un lujo. Y en una película que también vi hace poco lo decían, una señora inglesa que iba a California y vio que toda la gente iba en coche y dijo: aquí no se anda. Y dijeron: no, aquí en Los Ángeles no se pasea, eso es para los que tienen tiempo, o para los europeos. Fortalezas, pues que se declare como patrimonio nacional, histórico, pues es algo importante, que también atrae a esos turistas que van a Pullman. Que haya lo de esas organizaciones involucradas también es importante. Que hay vecinos concienciados. Yo hablé con gente de allí y todos tienen claro que eso es un valor a conservar. Ya cuenta con ese centro de interpretación y también con aportaciones económicas particulares, que bueno, pues eso sí que funciona muy bien en Estados Unidos, ¿no? El tema del mecenazgo. También, bueno, pues eso nos diferencia un poco de ellos. Oportunidades: la organización de eventos y actividades es un espacio muy versátil, da para muchísimo. Están mirando a ver si se puede declarar Patrimonio de la Humanidad, ya otra declaración más, pero que en este caso a lo mejor la UNESCO puede marcar unas pautas sobre lo que se puede o no se puede hacer en Pullman, bajo la amenaza de que si no se hace puedan perder esa declaración de Patrimonio de la Humanidad que a todo el mundo le gusta tener. Hay que aprovechar esa proximidad a Chicago y tiene que convertirse en un revulsivo para la mejora socioeconómica de ese área tan deprimida que es el South Side de Chicago. Bueno, aquí les dejo un poco la bibliografía que utilizamos para realizar este trabajo, y agradecimientos, como no, a Tim Scarlett, que fue nuestro mentor en la Universidad Tecnológica de Michigan, junto a Hugh Gorman, el personal de la Pullman Historic Foundation y el centro de visitantes, la señora esta tan maja que tantas dudas me resolvió, y los amigos de allí de la universidad y a la vecindad de Pullman. Y ahora, bueno, si quieren hacer alguna pregunta, por mí encantado. Muchas gracias, Óscar. Oye, ¿no has sacado ninguna foto de los talleres de la factoría? ¿No pudiste hacerlas? No pude acercarme. Interesante, vaya. Ya, toda esa parte, claro, nosotros en el trabajo, que fue para lo que hice también estas fotos, y bueno, porque me moría de ganas de conocer Pullman, nos centramos en la parte de vivienda. Entonces la parte de la fábrica, bueno, pues sí que se tocaba, no solo en el caso de Pullman, sino en el resto, pero una parte más tangencial, o sea, no nos dedicamos tanto a los espacios de producción. Y cuando yo fui, sí que es verdad que es extensísimo. Pullman son 5 kilómetros, con 5,5 kilómetros cuadrados, es como Noreña de grande, para los que sean de Asturias. Y claro, para recorrerlo y fotografiarlo todo ya fue una labor tremenda, ¿no?
vimos lo que se podía. Había zonas que estaban valladas, pero otras zonas no están valladas con valla de esta que te permite hacer la foto, la que vimos en las imágenes, sino que tenían pues ya un cierre que no te permitía, a no ser que hubiese una rotura, un huequín, asomarte a ver algo. Entonces gran parte de las naves en aquel momento estaban así cerradas y no era precisamente lo que más se acercaba a la gente a visitar, pues porque no, en realidad eran estas zonas peligrosas, no meterse allí. Es importante que se salvara, por ejemplo, los márgenes, que muchas veces en estas reconversiones al final se limpia todo y has estropeado todo el patrimonio. Claro, es importante que se pueda. Nada más. Claro, el patrimonio móvil dentro del patrimonio industrial, desde mi punto de vista, es, después del documental, el más vulnerable, ¿no? Porque a veces es el que no se ve a simple vista y es el que no sabes si lo están expoliando o no, porque siempre está metido dentro de un contenedor, que es el edificio en el que primero te fijas. Una pregunta, este tipo de colonias como las que tenemos aquí, por Estados Unidos, ¿se extendieron mucho? ¿O fue un caso bastante aislado? El caso de Pullman fue un caso bastante aislado, paradigmático, fue el primero, pero sí que es verdad que, aunque nos choque saber, ¿no?, que a finales del siglo XIX el Estado de Illinois declara ilegal un sitio como Pullman por esa política paternalista, sí que va encaja mucho con la mentalidad que tienen los estadounidenses sobre lo que es la propiedad y sobre lo que es la libertad. Esa misma libertad que les lleva a que inconcebiblemente puedan ir con armas por la calle, también es la que hace que no pueda haber esa intervención directa entre tu jefe, que en realidad era el señor Pullman, en la forma de vida, en cómo tú vives y en cómo tú estudias y en cómo te relacionas, ¿no?, con tu comunidad. Eso lo tienen muy claro. Entonces sí que es verdad que no es Estados Unidos un país en el que se hayan hecho tantos modelos de ciudades ligadas a empresas, como por ejemplo en Europa, que si vamos a Reino Unido, Francia, Italia, o aquí en España tenemos casos para dar y tomar. O sea que sí que es un caso un poco original. Pues entonces también, en nombre de Incuna, queremos agradecer a Óscar esta intervención, esta ponencia, que nos ha traído también otra vez geografías, geometrías y seres humanos, ¿no? Es decir, los espacios, unos recuerdos, una memoria de un espacio conflictivo, de un espacio que, como siempre, habla, ¿no?, de un espacio que permanentemente nos está trayendo mensajes, y con una exposición que no solamente ha descrito lo que allí pasaba, sino incluso que yo he tenido, que tiene hasta lados literarios, porque esto da para una novela, claro, todo este espacio da hasta para una novela. Nada más que he visto aparecer la pistola ahí, muy típica, dije, ya está, esto está perfectamente encuadrado en una novela negra, indudablemente. Y Gijón de eso sabe un poco. Bueno, muchas gracias, sobre todo en nombre de Incuna, gracias y ánimo con las investigaciones. Bueno, gracias a ustedes y gracias a Incuna.